¡Ay, Dios mío, qué locura! Cuando logramos salir de Cuba, nuestros sueños y objetivos cambian completamente y pasamos de tener unas ganas incontrolables de querer salir de Cuba a tener unas ganas incontrolables de volver a abrazar a nuestra familia. Y es que sin duda una de las cosas más difíciles de la emigración es que separa a las familias, a los hijos de los padres, a los hermanos, incluso a muchísimas parejas. Así que cuando después de un tiempo vuelves a reencontrarte con un miembro de tu familia en tierra de libertad, pues sientes como si te volviera el alma al cuerpo. Pero, ¿y si es al contrario? ¿Y si ese reencuentro, en lugar de darte la vida, te la quita? Bueno, pues para averiguarlo vamos a contar la historia de una joven cubana que estuvo esperando por más de 3 años al amor de su vida para comenzar una nueva vida juntos. Y sin embargo, él tenía otros planes para ella. El 30 de marzo de 2025, sobre las 3:30 de la mañana, la policía de Jacksonville recibe una llamada alertando sobre un hombre que se encontraba herido y lleno de sangre a las afueras de un complejo de apartamento que se ubicaba en Arlington. La policía llega rápidamente y se da cuenta de que el hombre está herido en su pierna y su brazo izquierdo, así que lo socorren en ese mismo lugar. Sin embargo, se percatan de que algo más terrible estaba sucediendo, ya que en la escena había demasiada sangre. Deciden seguir el rastro de sangre que los llevaba hacia dentro de un apartamento y allí se dirigen a una de las habitaciones, donde se encuentran una escena totalmente perturbadora, ya que en el suelo de la habitación yacía una mujer. Al acercarse para socorrerla, se dan cuenta de que ya no había mucho que hacer porque desgraciadamente esa mujer había fallecido. Yanelis de la Caridad Casales Antón es una chica de 30 años que vivía en Jacksonville, pero era natural de Santiago de Cuba. Sobre el 2019, Yanelis conoce a Carlos Jordanis Aldana en su ciudad natal. Carlos era 8 años mayor que ella y vivía en los Estados Unidos. Viajaba bastante seguido a Cuba y en uno de esos viajes, pues ambos se conocieron. Desde el inicio su relación estuvo marcada por la distancia, pero eso parecía no importarles para la conexión tan grande que tuvieron desde un inicio. Tuvieron una relación demasiado intensa, incluso se podía ver que ella tenía tatuado su nombre y él a su vez también tenía tatuado el nombre de ella y más adelante se tatuaría su rostro en uno de sus brazos. En uno de los viajes que Carlos hizo a Cuba fue detenido por la policía, ya que tenía que cumplir una condena que tenía pendiente por 3 años. Aunque no es oficial, muchas personas decían que era por desacato a la autoridad. En ese punto, Yanelis decide que prefiere irse a vivir para los Estados Unidos y así ir preparando todas las condiciones para que cuando él estuviera libre, pues pudiera regresar a los Estados Unidos y comenzar ambos una nueva vida juntos. Él la ayudó a preparar este viaje y ella se fue cruzando diferentes fronteras hasta llegar a los Estados Unidos, dejando atrás a sus padres, a su hermano y por supuesto también a él, lo que era temporal hasta que él cumpliera su condena en Cuba y pues regresara a los Estados Unidos. Yanelis llegó a los Estados Unidos a finales de marzo del 2022 y entró con un estatus migratorio de I-220A. Al llegar la estaban esperando varios amigos y le hicieron una fiesta de bienvenida donde había globos, cake, pues música, bueno, pues lo que es una fiesta de bienvenida básicamente. Ella estaba súper emocionada y también agradecida de poder haber logrado su sueño, pero ahora sabía que tenía que trabajar súper duro porque le había hecho la promesa a su novio de tener todas las condiciones preparadas para cuando él llegara. Además, también tenía que ayudar económicamente a su familia que se encontraba en Cuba. Con esto en mente, a principios de abril, o sea, solo unos días después de haber llegado, pues Yanelis comenzó a trabajar. Durante todo el tiempo, Yanelis extrañaba muchísimo a su familia y sobre todo a su pareja, que le dedicaba diferentes posts en Facebook sobre todo o en las redes sociales,
donde le decía cuánto le extrañaba, cuánto la amaba y las ganas tan locas que tenía de poder volverse a reencontrar con él. Y por su parte, él también mostraba el mismo tipo de afecto o de amor hacia ella, ya que también le dedicaba diferentes publicaciones en Facebook. La tortura parece que estaba llegando a su fin y después de 3 largos años, el 16 de marzo de 2025, Yannelis compartió en las redes sociales un emotivo video donde se mostraba el reencuentro de esta pareja. Ella se veía súper emocionada, le esperó a él en el aeropuerto con muchísimos globos y con muchísimos amigos también, y lo único que quería era darle la bienvenida y comenzar por fin esta vida juntos que tanto estaba deseando. Pero al parecer él venía con otros planes de Cuba. ¡Ay, Dios mío, la locura! Y no sé. Al final pude dar por un teléfono. Carlos se fue a vivir para el apartamento que ya tenía Yannelis y quedaba cerca de Arlington. Y al parecer todo iba súper bien entre ellos dos. Pero de un momento para otro, sin previo aviso, sin levantar ningún tipo de sospechas, ocurrió un acontecimiento que cambiaría el rumbo de todas las cosas. Sobre las 3:12 de la madrugada del 30 de marzo de 2025, o sea, solo 14 días después de que Carlos había llegado a Estados Unidos, un amigo toca a la puerta del apartamento de la pareja, ya que había sentido unos gritos que venían desde dentro. Carlos abre la puerta del apartamento y acto seguido le dice al amigo: "La maté". Esto lo repite varias veces hasta que el amigo da la espalda y comienza a subir unas escaleras gritándole: "Tú estás loco, yo no voy a limpiar nada". Carlos le comienza a seguir y sube las escaleras. A su paso se ve como hay un rastro de sangre que le va acompañando en cada paso que está dando. Él no termina de subir toda la escalera, sino que después de un momento da la espalda y vuelve a entrar hacia el apartamento. 17 minutos más tarde se ve como 2 oficiales de policía bajan por esa misma escalera y entran hacia el apartamento donde se encontraba Carlos. Más tarde declararían que al entrar al apartamento se habían encontrado con una escena totalmente terrorífica, ya que en una de las habitaciones yacía Yannelis con aproximadamente de 12 a 15 estocadas. Desgraciadamente, cuando los oficiales de policía llegaron al apartamento, pues ya no había mucho que hacer porque Yannelis había fallecido. La policía forense declaró su fallecimiento en ese mismo lugar. Mientras tanto, Carlos estaba siendo atendido por los paramédicos, ya que tenía una herida en la pierna y brazo izquierdo. Más tarde fue trasladado al hospital para un tratamiento más amplio. Los investigadores comenzaron a preguntarle a los vecinos sobre lo que había sucedido y además empezaron a revisar las cámaras de seguridad donde se encuentran con el testimonio que Carlos le había hecho a su amigo, diciéndole que él la había asesinado. Así que inmediatamente Carlos pasa a ser el principal sospechoso de este asesinato y luego de ser dado de alta del hospital donde se encontraba, pues fue trasladado para la cárcel de Duval por el asesinato en segundo grado de Yannelis Casales. Y ahora viene una de las partes más difíciles de todas, y es contarle a la familia en Cuba que Carlos, el amor de la vida de Yannelis, la persona en la que ella confiaba ciegamente, pues le había arrebatado la vida. Una amiga de Yannelis es la que llama al hermano de ella y le cuenta la triste noticia. Él diría más adelante de que le tomó bastante tiempo pues contarle la noticia a su mamá, porque no sabía ni cómo hacerlo ni cómo se lo iba a tomar su mamá, y
temía de que le pasase algo. Una amiga mía y me dice, oye, ¿tú te enteraste? Y le digo, ¿de qué? ¿Qué tú me estás hablando? Dice, lo que pasó, le digo, pero nada, dime, no sé, tú me estás hablando de una cosa, pero no sé. Me dice, no, Bobito mató a tu hermano. Salí a la calle porque no podía darle esa noticia frente a mi mamá porque no sabía cómo iba a ser su situación. La familia de Yanelis obviamente quedó totalmente devastada porque no se lo vieron venir en lo absoluto. Ellos no sabían qué podía haber ocurrido para que Carlos hiciera semejante cosa. Ellos nunca vieron ninguna pizca de violencia por parte de Carlos a Yanelis. ¿Ustedes creen que él hizo esta locura? ¿Por qué hizo eso? La verdad, ni sé cuál es la verdad. ¿Qué puedo decir? Que no sé, nunca había sido así. Ellos desde hace 3 años no veían a Yanelis y por supuesto estaban deseando darle el último beso y el último abrazo. Nunca se esperaron que iba a ser de esta manera, pero sí estaban seguros de que querían decirle personalmente o darle personalmente el último adiós. Lo que pasa es que repatriar un cuerpo es bastante costoso. Sin embargo, los amigos de Yanelis en Estados Unidos se votaron súper bien porque organizaron un GoFundMe para reunir todo el dinero necesario y llevarles el cuerpo de Yanelis a su familia. Comunidad cubana que nos ayude a repatriar el cuerpo, a que su mamá pueda darle el último adiós a esa hija. La comunidad cubana, la verdad es que tuvieron un gesto súper bonito, se unieron demasiado y en pocos días ya se había reunido todo el dinero necesario para repatriar el cuerpo de Yanelis de Estados Unidos pues hacia Cuba. Donaron más de 200 personas a esta causa y la verdad es que fue un gesto muy bonito para que pues sus padres se volvieran a reencontrar con ella. El 8 de mayo se celebró el velorio de Yanelis en Santiago de Cuba. Fueron muchísimos amigos, toda la familia por supuesto y también vecinos. El velorio se produjo con el ataúd cerrado debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. Fuentes cercanas dijeron que el cuerpo estaba tan comprometido que fue imposible realizar alguno de los arreglos que se hacen antes para que se pueda mostrar a los familiares. El entierro fue muy emotivo ya que todos recordaban a Yanelis como una muchacha pues llena de vida, muy buena y sobre todo muy luchadora que siempre tenía a su familia por delante. Como ella era, con amor, con cariño, carismática, feliz, una muchacha que no tenía problemas con nadie, una muchacha que se llevaba bien con todo el mundo. Regresando ahora hacia la Florida, pues la policía había clasificado este hecho como un incidente de violencia doméstica y como ya habíamos comentado, a Carlos lo habían arrestado por un asesinato en 2º grado, pero esto parecía un chiste mal contado porque la brutalidad con la que habían ocurrido los hechos, Carlos le propició a Yanelis de 12 a 15 estocadas, lo que demuestra una violencia excesiva. Además, luego la manera tan fría y tranquila en la que le contó al amigo de que había matado a Yanelis, parecía como si hubiera tachado una tarea que tenía pendiente. Todo esto lo que daba a entender es que Carlos desde el inicio tenía esa idea metida en la cabeza. La justicia que haya que hacer por él, pena máxima, pega todo el peso sobre él. Es lo único que puedo pedir porque nada de lo que se haga me va a devolver a mi hermana allá. Entonces, bueno, todo el peso de la ley. La comunidad cubana estaba totalmente indignada y desde el minuto 1 comenzaron a hacer presión para que pasaran el asesinato de 2º grado a 1er grado porque era evidente que era totalmente premeditado. Y así fue porque actualmente Carlos se encuentra detenido por el asesinato en 1er grado de Yanelis Casales. A principios de junio se celebró la primera corte de Carlos donde los abogados de la defensa pues querían cambiar el delito a un asesinato involuntario. Sin embargo, la fiscalía se mantuvo bastante firme con el asesinato en 1er grado y contó de que había hablado con la familia de Yanelis, le había dicho la oferta que quería hacer los abogados de la defensa y por supuesto ellos no aceptaron esto porque además tuviera como una condena de 10 años y la brutalidad del asesinato que hizo Carlos pues evidentemente no es para una condena de 10 años, así que la fiscalía y la familia de Yanelis se mantienen hasta este momento pues firme en llevar todo el caso como un asesinato en 1er grado. Really offer and she gets 10 years in prison, all lesser included charge for manslaughter. That offer was rejected. We are still waiting on the medical examiner's report. I intend to see with the victim's family earlier this week. They're in Cuba, so there's some
difficulties in getting everybody together to have a conversation. During my conversation with them, I did let them know about the defense offer, although it's not something that I would have been inclined to accept. Anyways, it was an offer to a manslaughter for 10 years, and we rejected that offer. Y hasta el momento no hay ninguna versión oficial del motivo por el que Carlos asesinó a Yanelis. Sin embargo, hay muchísimas especulaciones de lo que podría haber ocurrido entre ambos, pero bueno, son especulaciones. Se dice que Yanelis pudo tener un desliz y que Carlos estaba celoso, le había dicho que le había perdonado, pero finalmente nunca la terminó de perdonar y estuvo como esperando esta oportunidad de reencuentro para asesinarla. Pero todo esto son especulaciones porque todavía pues no hay una declaración oficial de Carlos. Bueno, y como siempre creo que es importante mantener vigente este caso porque ya vimos cómo la presión mediática puede hacer que se haga justicia, porque en este caso la presión mediática pudo hacer que se pasara de un asesinato en segundo grado a primer grado, que es tan importante para que se pueda hacer justicia hacia Yanelis. Siempre en los casos de personas que pues salen de Cuba e intentan luchar, que de ellos depende toda su familia que está en Cuba, y viene un cero a la izquierda, porque siempre son ceros a la izquierda y te arrebatan la vida así, pues la verdad es que hace que uno se identifique mucho, porque al final te encuentras en esa misma posición de haber salido de Cuba, de estar luchando, y te da incluso miedo de que acercarte a alguien y que te pueda hacer eso. Y sobre todo, nunca terminas de conocer a nadie, porque Yanelis confiaba ciegamente en Carlos, lo amaba muchísimo. En todas sus publicaciones durante todos los años pues se podía ver cómo lo iba extrañando y las ganas que tenía pues de este reencuentro. Entonces esto como que te marca un poco, sobre todo cuando tú estás en la misma posición de Yanelis. En fin, que espero que dentro de lo que cabe pues te haya parecido interesante este caso, y lo dicho, me parece que es importante seguir teniéndolo vigente y que pues se siga diciendo a cada rato para que se pueda hacer justicia para ella. Dime si ya lo conocías y si sabes algún detalle más de caso que se nos haya escapado. Así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!